El virus Tea bis. Este es uno de los patógenos más peligrosos jamás creados dentro del universo de Resident Evil, especialmente a nivel ecológico. Se trata de un virus nacido en las profundidades del océano, fusionado con la ingeniería genética de Umbrella y la biología extrema de los organismos abisales. El virus Tea bis nació de una combinación entre el desarrollo viral heredado de la corporación Umbrella y un patógeno marino desconocido descubierto en las profundidades de la fosa de Kermadec, ubicada frente a las costas de Nueva Zelanda. Esa cepa marina, denominada el virus Abyss, fue identificada por investigadores de la Universidad de Montpellier por la División Especializada en Ciencias Oceánicas. Durante expediciones en las zonas abisales, los científicos encontraron peces que mostraban adaptaciones extraordinarias, como resistencia a las presiones extremas, en especies no adaptadas a ellas, además de una musculatura y una densidad ósea fuera de lo normal, lo que despertó la sospecha de una actividad viral inusual. De este modo, el virus Abyss fue aislado y estudiado como un patógeno capaz de remodelar la biología de organismos adaptados a entornos extremos. El siguiente paso fue su hibridación. La FBC, o Comisión Federal de Bioterrorismo, liderada por Morgan Lansdale y la corporación Tricell, colaboraron encubiertamente con la Universidad Francesa para fusionar el virus Abyss con el virus T de Umbrella. El resultado fue el Tea bis, una versión mutada con capacidad de infección cruzada entre especies marinas y terrestres, y con efectos virales significativamente aumentados. Su estructura de ADN bicatenario le otorgaba una alta estabilidad en entornos de presión y temperatura extremas, un rasgo heredado del virus Abyss original. Esta característica permitió que el virus Tea bis se adaptara con rapidez a distintos huéspedes, fortaleciendo su capacidad de propagación. La creación del Tea bis fue orquestada por Lansdale, quien buscaba demostrar que el bioterrorismo era una amenaza real y global, lo que justificaría mayores recursos y autoridad para la FBC. Il Veltro, el grupo terrorista nacionalista italiano que se oponía a la ciudad flotante de Terra Grigia, recibió acceso al virus por parte de Lansdale y lo utilizó como arma. Este es el trasfondo de Resident Evil Revelations, con un virus híbrido desplegado con fines de destrucción y de manipulación política. ¿Pero por qué atacar Terra Grigia? Il Veltro fue una organización que se oponía a la construcción de esta ciudad flotante en el Mediterráneo, que sería alimentada por energía solar y un símbolo de cooperación internacional. A ojos del mundo, Terra Grigia representaba el futuro, pero para Il Veltro era una provocación política. Y por esto, Lansdale vio en ellos a los instrumentos perfectos para su plan. Con acceso al Tea bis y a 3 buques confiscados a una subsidiaria de Umbrella, el Queen Zenobia, el Queen Semiramis y el Queen Dido, Il Veltro preparó un ataque devastador. Según los archivos del juego, el virus fue diseminado por vía aérea y a través de drones equipados con cápsulas que contenían hunters infectados. El resultado fue el pánico de Terra Grigia, un evento que destruyó por completo la ciudad en cuestión de horas. Miles de personas fueron infectadas o devoradas y la infección amenazó con expandirse más allá del perímetro costero. La respuesta oficial del Consejo de Seguridad Europeo fue extrema: autorizar el uso del satélite denominado Regia Solis, un arma orbital diseñada para canalizar energía solar en un solo punto. La descarga incineró Terra Grigia y todo lo que la rodeaba. En la cronología de Resident Evil, este evento marca el primer uso de un arma orbital para contención viral. Aunque la medida detuvo el brote, el verdadero propósito de Lansdale se cumplió. El mundo vio en la FBC un escudo indispensable frente al bioterrorismo, ignorando que el propio Lansdale había orquestado este desastre. Posteriormente, el comisionado ordenó eliminar toda evidencia de su participación. Para esto, activó la autodestrucción del Queen Dido, que era el cuartel general de Il Veltro, y liberó al Tea bis dentro del Queen Zenobia y el Queen Semiramis, bajo el pretexto de realizar operaciones de descontaminación. De esta manera, los barcos se convirtieron en laboratorios flotantes, plagados de infectados y de criaturas mutantes horribles. En 2005, la FBC envió equipos de investigación a bordo de ambos cruceros. Uno de esos equipos estaba compuesto por Rachel Foley y Raymond Bester. Durante su misión en el Queen Zenobia, Rachel fue acorralada por las criaturas y atacada por uno de los US, y posteriormente infectada. Su cuerpo desapareció y poco después reapareció mutado, transformándose en una de las variantes más agresivas registradas. Paralelamente, la BSAA, dirigida por Clive O'Brien, inició su propia investigación. Los agentes Jill Valentine y Parker Luciani fueron enviados al Queen Zenobia, mientras que Chris Redfield y Jessica Sherawat exploraron el Queen Semiramis. Ambos grupos descubrieron la magnitud del desastre y las conexiones entre Lansdale, Il Veltro y la FBC.
Dentro de ellos, se confirma que los 3 cruceros funcionaron como plataformas experimentales para estudiar los efectos del T-Abyss, alojando a decenas de mutaciones distintas. Los documentos del juego y los archivos complementarios detallan que las instalaciones contaban con laboratorios de cultivo viral, cápsulas de contención y zonas inundadas deliberadamente para simular entornos de presión. Con el tiempo, los sistemas de control colapsaron y las criaturas resultantes se adueñaron totalmente de los barcos. Las mutaciones derivadas del virus T-Abyss fueron múltiples y variadas, afectando tanto a humanos como a animales terrestres y criaturas marinas. Debido a esto, cada tipo de criatura vista en el juego surgió de una combinación entre la fisiología del huésped y la capacidad del virus para reconfigurar tejidos para la adaptación acuática. En los documentos internos de la FBC y en los archivos hallados por la BSAA, se registraron 11 clases de mutaciones confirmadas durante el incidente del Queen Zenobia, el Queen Semiramis y el Queen Dido. El caso más común fue el de los Us, criaturas que surgieron cuando personas normales fueron infectadas por exposición directa al virus T-Abyss. Su piel se volvió gris y gelatinosa, sus órganos se adaptaban a la presión y humedad, y su metabolismo se aceleraba hasta el punto de requerir la absorción constante de fluidos corporales de sus víctimas, ya que ellos constantemente exudaban una sustancia viscosa que evitaba su deshidratación y les servía de defensa natural, pero al mismo tiempo requerían reponer sus fluidos internos rápidamente. Aunque conservaban su forma humanoide, perdían todo razonamiento o conciencia. Los Uses aparecieron como la primera manifestación estable del virus y constituyeron la mayoría de los infectados en los cruceros, aunque una variante singular fue Rachel Foley, quien tras ser atacada por un Us, su cuerpo fue infectado y posteriormente reanimado en una mutación única. Apodada Us Rachel en los archivos de Resident Evil Revelations, ella presentaba una regeneración extremadamente rápida, reflejos mejorados y un comportamiento agresivo y persistente. Conservaba una limitada capacidad de habla, lo que nos muestra que ella retenía fragmentos de su memoria. Su mutación es considerada una subespecie individual dentro de los Uses. Otro tipo documentado fueron los Sea Creepers, quienes eran el resultado de la infección en mujeres humanas. A diferencia de los Uses masculinos, estas criaturas desarrollaron cuerpos delgados y acorazados, además de múltiples apéndices adicionales, y estaban cubiertos por una capa translúcida que reducía la fricción en el agua. Ellas podían nadar a gran velocidad y desplazarse sigilosamente hasta alcanzar a sus presas, aunque su dependencia del entorno marino era total, ya que al salir del agua morían en minutos. En casos raros de resistencia inmunológica al virus, se produjeron mutaciones más grotescas, como los Skagdead, los cuales surgían cuando el huésped resistía parcialmente el avance del virus, lo que generaba una deformación asimétrica. Estas criaturas eran enormes, con una segunda cabeza fusionada al pecho y extremidades adicionales, una de las cuales había mutado en una especie de sierra orgánica. Lo más perturbador es que conservaban la capacidad de hablar, pidiendo ayuda o repitiendo frases de su vida anterior. El primer Skagdead conocido fue el oficial de comunicaciones del Queen Zenobia. En las fases terminales de la infección aparecieron los Globster, masas amorfas compuestas de carne, grasa y tejido degradado. Según los informes del Queen Dido, varios exmiembros del Veltro se transformaron en estas criaturas tras una exposición prolongada al virus. Sin estructura ósea ni órganos definidos, los Globsters eran incapaces de razonar o desplazarse eficazmente fuera del agua, pero en entornos marinos podían moverse con sorprendente agilidad y atacar, y tragarse a sus presas de un solo bocado. Aunque, como dije antes, las mutaciones no se limitaron solo a humanos. El virus también afectó a los animales, dando origen a los Gyozo, peces mutados a partir de arowanas expuestas al T-Abyss. En cuestión de segundos, sus cuerpos se deformaban en depredadores con mandíbulas dentadas y comportamiento colectivo, similar al de las pirañas. El líder del Veltro, Jack Norman, usó un experimento con Gyozos en un video de propaganda para demostrar el poder del virus ante la cámara. Asimismo, los Fenrir fueron lobos sometidos al T-Abyss, pero no de manera accidental. Estas armas bioorgánicas mantenían su velocidad y coordinación en grupo, a pesar de la descomposición visible, y también existían variantes como los Alpha, que eran más grandes y agresivas, más que todo utilizadas en operaciones terrestres. De la misma manera, el uso controlado del virus T-Abyss dio lugar a una serie de armas bioorgánicas experimentales y mutaciones híbridas diseñadas específicamente como prototipos de combate. Estas variantes no surgieron por accidente, sino a través de la manipulación directa del virus en el laboratorio. Entre ellas destacan los Dragignaso,
los Farfarello, los Malacoda y el propio Ultimate Abyss, cada uno representando una etapa distinta en la evolución del T-Abyss como arma biológica. El Dragignazo o Draginacho fue uno de los primeros experimentos creados a bordo del Queen Zenobia. Esta criatura, cuyo nombre proviene del italiano dragón feo o dragón salvaje, era una aberración, resultado de la fusión entre ADN humano y de crustáceos, bajo exposición directa al T-Abyss. A pesar de tener la apariencia de un molusco humanoide, el Draginacho está formado por una colonia de otros organismos en la que diversas criaturas cooperan y actúan como una sola forma de vida. Su cuerpo estaba recubierto por una gruesa armadura quitinosa compuesta por percebes gigantes, y de su espalda sobresalían extremidades deformes que le permitían realizar ataques de gran potencia física. Su enorme brazo derecho hipertrofiado podía aplastar metal con facilidad. En el juego, Jill Valentine y Parker Luciani se enfrentan a esta criatura en la cubierta de observación del Zenobia, donde tras una intensa batalla logran derrotarlo. Su diseño está inspirado en organismos abisales con placas de protección ósea, lo que lo convierte en uno de los ejemplos más extremos de mutación dirigida. Otro experimento notable fueron los Farfarello, un modelo avanzado de los Hunters tradicionales. Estas criaturas surgieron cuando los Hunters fueron infectados deliberadamente con el T-Abyss, otorgándoles una nueva capacidad biológica, el camuflaje óptico total. Sus tejidos refractaban la luz del entorno de manera similar a ciertos peces abisales, haciéndolos invisibles al ojo humano. Este rasgo, junto a su velocidad y agresividad aumentadas, los volvió prácticamente imposibles de detectar hasta el momento del ataque. El nombre Farfarello proviene de uno de los demonios de la Divina Comedia de Dante Alighieri, miembros de los Malebranche, simbolizando su naturaleza infernal y carácter incontrolable. El proyecto Farfarello fue un intento directo de crear un arma bioorgánica terrestre controlable y estable, pero basada en el T-Abyss, aunque los resultados fueron caóticos. Los informes encontrados en el aeropuerto de Valkoinenmoki, en Finlandia, revelan que un grupo de farfarellos se liberó accidentalmente durante su transporte, atacando a los propios miembros del Veltro y provocando un accidente aéreo. La BSAA investigó el suceso, descubriendo que estas criaturas necesitaban sedantes cada hora para evitar su comportamiento violento y que sin esto, su control era prácticamente imposible. Sin embargo, la mutación más impresionante y que caracteriza al T-Abyss fue el Malacoda, una gigantesca masa de parásitos marinos mutados. Su nombre significa cola maldita en italiano y proviene del líder demoníaco de los Malebranches de Dante. En el universo de Resident Evil, los Malacoda eran el resultado de la infección de una especie de parásitos ectocomensales marinos pertenecientes a la subfamilia de los Capsalidae, infectados por el T-Abyss dentro de su huésped. La combinación de ambas entidades generó un fenómeno de coevolución viral que les permitió alcanzar tamaños colosales. Cada larva de Malacoda comenzaba con un tamaño de apenas 1 centímetro, pero al infectar a su huésped, en este caso un gigantesco cetáceo, comenzaba a secretar un líquido viral que aceleraba el metabolismo del organismo portador, provocando un crecimiento descomunal. En su forma adulta, el Malacoda podía extenderse a lo largo de varios metros, con un cuerpo similar al de un gusano cubierto de protuberancias, una cabeza sin ojos y una boca circular, repleta de dientes finos. Durante el enfrentamiento final en Resident Evil Revelations, Chris Redfield y Jill Valentine se enfrentaron al gigantesco Malacoda. Su ataque hundió el Queen Zenobia y destruyó uno de los helicópteros de rescate. Solo mediante el uso de lanzacohetes y armas de alto calibre fue que lograron acabar con la criatura, confirmando que el virus T-Abyss también podía crear armas biológicas de proporciones monstruosas. Y por último, el Ultimate Abyss representa la culminación biológica del virus y el desenlace final de la conspiración de Morgan Lansdale. Su huésped fue Jack Norman, antiguo profesor universitario y líder del Veltro, quien tras el hundimiento del Queen Dido sobrevivió durante meses atrapado junto a un puñado de seguidores. Sin posibilidades de escapar, ordenó a su grupo inyectarse el T-Abyss para resistir la muerte. Aunque todos acabaron sucumbiendo a la mutación, solo Norman logró conservar la lucidez el tiempo suficiente para comprender la traición de Lansdale. Cuando Jill Valentine y Chris Redfield lo encontraron en el Queen Dido, aún no se había transformado, pero ya habiendo perdido la cordura, se expuso directamente a una cantidad masiva del virus, lo que lo transformó en una criatura similar a un Tyrant, con un cuerpo grisáceo y musculoso, y con la aparente capacidad de teletransportarse a distancias cortas. Norman conservaba fragmentos de su memoria y conciencia, la suficiente para recordar la traición de Lansdale y buscar venganza. El combate contra él, ya transformado en el Ultimate Abyss, marcó el clímax del incidente de 2005. Él era capaz de resistir un daño masivo y manipular la percepción de sus enemigos. La criatura
podía proyectar ilusiones ópticas que distorsionaban la mente, confundiendo a sus oponentes y haciéndoles ver duplicados falsos. Solo quienes lograban distinguir la realidad de sus visiones podían dañarlo. Su punto débil se encontraba en la abertura de su espalda, que brillaba con una luz púrpura cada vez que se disponía a atacar. En las fases finales, su cuerpo emitía un humo violeta y generaba múltiples duplicados a la vez, buscando agotar a sus adversarios antes de ejecutar su embestida mortal. Sin embargo, cuando recibía suficiente daño, caía brevemente de rodillas, dejando expuesto su núcleo vulnerable. Aprovechando ese instante, Jill y Chris lograron abatirlo tras un intenso enfrentamiento. Poco después de vencerlo, descubrimos que Norman no era tonto y había grabado cómo Morgan le proveía del virus y almacenó la grabación en su PDA, conteniendo pruebas irrefutables de la colaboración entre Morgan Lansdale y la FBC en el ataque de Terra Grigia. Gracias a esta evidencia, la BSAA pudo exponer públicamente la conspiración. Morgan fue arrestado y la FBC disuelta por completo. Los restos del Queen Zenobia fueron destruidos mediante una explosión controlada poco después, y los cruceros Queen Semiramis y Queen Dido quedaron hundidos en el fondo del mar Mediterráneo, considerados zonas de exclusión permanente. Con la desaparición de Lansdale, el T-Abyss quedó oficialmente catalogado como un patógeno contenido. Sin embargo, la historia del virus no terminó ahí. En la escena final del juego, se revela que Jessica Sherawat y Raymond Bester, ambos agentes dobles infiltrados, lograron recuperar una muestra del T-Abyss antes de la destrucción del Queen Zenobia. En el epílogo, Raymond, que fingía servir a la FBC, entrega la muestra a Jessica, quien trabaja secretamente para Trycell, la misma corporación responsable años después de desarrollar el virus Ouroboros. La secuencia muestra claramente el vial de contención con un líquido rojo, identificado como una muestra pura del T-Abyss. Ningún documento posterior de Capcom confirma qué ocurrió con ese material, pero los archivos oficiales sí establecen que Trycell lo almacenó y estudió brevemente. Supuestamente, dicen que los científicos de Trycell concluyeron que el virus era demasiado inestable para ser utilizado como base de armas biológicas convencionales, debido a su altísima tasa de replicación en entornos marinos. El riesgo ecológico era extremo. Si el virus T-Abyss entraba en contacto con ecosistemas oceánicos abiertos, podía utilizar microorganismos marinos como vectores, multiplicándose de forma exponencial y alterando toda la cadena alimenticia. Por esta razón, Trycell decidió mantener la muestra bajo contención estricta, evitando su empleo en proyectos mayores. Aunque algunos fans también han especulado posibles vínculos entre el T-Abyss y virus posteriores, no existe evidencia canónica de que haya contribuido a la creación del Ouroboros ni del virus C. Tras la disolución de la FBC y la detención de Morgan Lansdale, la BSAA clasificó el incidente del Queen Zenobia como una operación de contención exitosa. Sin embargo, los informes públicos omitieron gran parte de la verdad. El mundo solo supo que una nueva cepa viral había sido destruida y que los responsables del bioterrorismo habían sido arrestados. En realidad, el planeta había estado a solo un paso de una catástrofe ecológica global. Aún así, durante años, la BSAA monitoreó las zonas marinas donde los cruceros se habían hundido. En los alrededores del mar Mediterráneo se detectaron mutaciones microscópicas persistentes en microorganismos y plancton, incluso mucho después de que la concentración viral hubiera desaparecido. Aunque no representaban una amenaza inmediata, estos hallazgos demostraron que el T-Abyss podía integrarse en el ADN de organismos marinos y permanecer latente. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Además, quiero dar una mención especial a los miembros del canal, quienes hacen posible que sigamos explorando este tipo de historias tan perturbadoras e interesantes. Gracias por su apoyo constante. Y si tú también quieres apoyar el canal y acceder al contenido exclusivo y videos antes que nadie y otras ventajas, te invito a hacerte miembro. Solo tienes que darle clic al botón que dice unirse debajo del video. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.